tuberías. Sí, eso dijo. Por las acides por las tuberías. ¿Qué tuberías? ¿De qué tuberías estás hablando? La fluidez del agua. La acidez del En el agua. caso, ajá, digamos que Sí, claro que sí, lo se puede medir. debería estar, Claro que sí, se se puede afecta medir. mucho. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? ¿Por el olor o por la tonalidad? ¿Cómo? ¿Y cómo uno se puede dar cuenta? ¿Por el olor o por las muestras de los camarones? Ah, ok. De la tubería. Bueno, primero tienes que analizar el agua, evidentemente, ¿verdad? Hay varias maneras. Lo puedes hacer con las propiedades, el color, el olor. Lo ideal es un análisis químico. ¿Okay? Pero otra cosa, tú me preguntas por el efecto. Primero tú puedes caracterizar el agua mediante análisis. De sulfatos, pH, pero de sulfatos no, de ácido sulfídrico, ¿qué es lo que más tiene que ver? El oxígeno que trae y otra, el pH entre ellos, bla, bla. Entonces, tú me estás hablando del efecto. El efecto, claro que sí. Que tiene esa agua, hay dos maneras. Una es probando con la misma agua, lo mismo que tú quieras, si hacen bioensayos. O con las propiedades de esa agua, se simula en un acuario y ves el efecto. Claro que se puede. Claro que se puede. Ahora, tú hablas de la mortandad, pero puedes medir efectos a nivel subletal, a nivel fisiológico, a nivel bioquímico, a nivel celular. No necesariamente el efecto letal que provoca la muerte del organismo. Generalmente son efectos subletales, generalmente. Y lo puedes medir en todos los niveles de la organización biológica. Desde el nivel organelo hasta el nivel de tejido, de órganos, de sistemas, incluso de procesos fisiológicos. Pero sí, sí se puede medir. Bueno, seguimos con la clase. Entonces ya vimos que el oxígeno es una variable no conservativa por actividad biológica. Ya platicamos las tres actividades biológicas que influyen en la concentración de oxígeno. Muy bien. Ahora vamos a proyectar. Porque la primera diapositiva es sobre... ¿Dónde está? Aquí está. Es sobre la atmósfera. Muy bien. ¿A quién le preguntamos? Ok. Entonces, jóvenes, antes de entrar al ambiente acuático, hablemos de la atmósfera. Muy bien. ¿Cuál es el elemento más común? Gases. Estamos en gases, obviamente, en la atmósfera. Una atmósfera seca. Hidrógeno. El hidrógeno. No. Nitrógeno. El nitrógeno, así es, Wilber. 3/4 partes prácticamente es puro nitrógeno. Del aire que, jóvenes, más del 70% es nitrógeno. De hecho, los que realizan buceo, es el riesgo. Las burbujas de nitrógeno que se les puede generar en su sistema circulatorio, en sus venas, que pueden tapar la consecuencia es una trombosis, ¿verdad? Porque los tanques son de aire, no son de oxígeno. Y abusados con el oxígeno, es tóxico el oxígeno puro. Puro, ¿verdad? A ciertas concentraciones y bajo ciertas condiciones. Ya hablaremos de eso más adelante, ojo. A ciertas condiciones y concentraciones el oxígeno se vuelve tóxico. ¿Okay? Pero bueno, pero lo requerimos. El oxígeno respiramos aire. Y como bien dice Wilber, 3/4 partes es nitrógeno. ¿Okay? Proyectamos. ¿Qué pasó? Todavía no. Ahorita que estaba proyectando toda la pantalla. Ahora sí.
Entonces es el elemento más abundante y después sigue el oxígeno con un veintitantos por ciento y luego el resto de los gases, argón, neón, xenón, etcétera. Ahorita vamos a ver la diapositiva. Por cierto, a sus compañeras ya les mandé las diapositivas de Redox. Después de la clase de chicas, recuerden enviarle estas diapositivas del pH. Ok, ahí está, jóvenes. Muy bien. Composición de la atmósfera seca. ¿Por qué dije seca? Porque nuestra atmósfera tiene mucho vapor de agua. ¿Han escuchado? 80% de vapor de agua. Fíjense. Es muy alta la cantidad de 90% a veces. ¡Ah! Está muy fuerte la humedad. Hay mucha humedad. Es por la cantidad de, por el vapor de agua. Y eso es bueno, ¿verdad? Ayuda a tener un nivel, no, que no haga tanto calor. Los desiertos hace mucho calor porque no hay tanta agua en la atmósfera, pero bueno, punto y aparte. Jóvenes, aquí está, miren. Nitrógeno, 78%. O sea, más de 3/4 partes del aire que respiramos está compuesto por nitrógeno. Luego viene el oxígeno, como un 20%. O sea que el 98% del aire que están respirando ahorita, jóvenes, el 98% es nitrógeno y oxígeno. ¿De acuerdo? El oxígeno pues, es el más importante, ya que somos de metabolismo aeróbico. Ok. Luego, aquí tenemos un resto. ¿Okay? El 97% del 100%, vean, el punto 97%, aquí está el CO2. Vean, el CO2, el famoso CO2. No es tan abundante en la atmósfera, pero con poquito que incremente esa concentración, pues nos provoca lo que ya conocemos, el cambio climático. Más adelante hablamos de eso. Más adelante. Aguántame el corte. Ya hablaremos de cambio climático, pero aguántame el corte. Pues, jóvenes, aquí está. Nitrógeno, oxígeno, argón y CO2. Y de este punto 97 y el punto 003% del punto 97, vean lo que es. Neón, helio, metano, hidrógeno, óxidos de nitrógeno, xenón y uno muy conocido por ahí, el ozono. Ustedes saben la importancia que tiene el ozono en nuestra atmósfera, que es el de evitar que entre cierta radiación, la ultravioleta, ¿verdad?, en nuestra atmósfera. Una radiación que viene del sol, cuando esta rayos ultravioleta entran a la atmósfera, el ozono impide que entre. Porque la ultravioleta, jóvenes, cuando un ser vivo, una célula, está expuesta a radiación, el ADN lo absorbe y tiene un efecto genotóxico, uno de ellos el cáncer. ¿Okay? Así que tengan cuidado con esa radiación ultravioleta. Cuando vamos a pagar algunos negocios, agarran el billete y lo pasan por una luz para ver si es falso o no. Esa es radiación ultravioleta. Los dentistas usan mucha radiación ultravioleta. Si ustedes ven, ellos protegen la mano. El aparatito, pero hay un cristal de un color diferente que protege. Pero cuando nos ponen ese aparatito de la boca, nuestras células están expuestas a radiación ultravioleta. Obviamente provoca la muerte de las células. Pero mucha radiación a largo plazo, ojo, a largo plazo puede generar cáncer, entre otros tipos de alteraciones, por todo un daño genotóxico. ¿Verdad? Entonces esa es la función de la capa de ozono. Pueden picar el Google, agujero en la capa de ozono, consecuencias, y ahí lo van a ver. Muy bien, y vean, jóvenes, lo que está al final, los clorofluorocarbonados, concentración bajísima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es 1 por 10 a la menos 8. Ok.
Pero ¿cuáles son esos fluorocarbonados? Son aquellos que le pegan en la torre a la capa de ozono y contribuyen a que se incremente el agujero cuando puedan pasar la radiación ultravioleta con consecuencias dañinas para todos aquellos organismos que están expuestos. ¿Dónde estaban estos fluorocarbonados? Estaban. Era muy común, es un gas industrial, es muy común en los refrigeradores. Se dice que ya no. Nuestros desodorantes eran a base de fluorocarbonados como gas propelente. O sea, el gas que hasta que saliera ya no lo tiene. A raíz de hace algunas décadas que vino este problema se quitaron. Pero si ustedes se fijan, aquellos que tienen aparatos de aire acondicionados, cuando le van al mantenimiento, se quedó sin gas. Toma el gas y ahí está la letrera. Contiene fluorocarbonados. O sea, nosotros como mancha urbana seguimos arrojando fluorocarbonados. La pregunta es, bueno, ¿y por qué se siguen usando? Y se puede utilizar otro gas refrigerante, porque esta es la función. Funcionan como gas refrigerante, porque los aparatos están diseñados para ese tipo de gas. Es una simbiosis dañina para la atmósfera, pero bueno, es la simbiosis. Así está hasta ahorita. Así los construyen. Pero bueno, entonces, esa es la composición de una atmósfera seca. Y digo seca porque es quitándole el vapor de agua. El vapor de agua es muy abundante en la atmósfera. Hasta 80%, imagínense. Y ya lo vimos cuando iniciamos el curso de fisiología química. Vimos que en la atmósfera hay tanta agua como aquella que está fluyendo ahorita en todos los ríos del mundo. En todos los ríos del mundo. Toda esa agua que ahorita está fluyendo por los ríos del planeta, hay un equivalente en la atmósfera. Y sabemos que sobre nuestros pies subterráneas hay muchísimo más. En lagos hay 6 veces más agua que en ríos y en la atmósfera muchísimo más. Eso lo vimos en la primera clase. Ok, entonces jóvenes, aquí está la diapositiva, nitrógeno, oxígeno, y son los gases nobles. El CO2, vean, ni aparece ahí. Pero esa concentración es tan pequeña que están pegando en la torre del planeta. Este CO2 que ven aquí, el 0.03% de su composición de una atmósfera seca, le está pegando en la torre del planeta. Más adelante hablaremos de eso. Primero de CO2 y después hablaremos de cambio climático. Efectos, consecuencias, modelos, bla, bla, bla. Ya hablaremos de eso. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Dudas? Ay, ok. Seguimos entonces. Okay. Jóvenes, si analizáramos todo lo que hay en la atmósfera, se queda corta esa diapositiva, pero cortísima. Hay infinidad de compuestos que estamos arrojando a la atmósfera, cada uno con consecuencias diferentes, ¿verdad? Y ya lo sabemos, lluvia ácida, ozono, ¿verdad? Metano, los gases del efecto invernadero, metales, sulfato, aquí está el sulfato, CO2, que dan lugar a la lluvia ácida, etcétera, ¿no? Todos esos problemas que tenemos por todo lo que estamos arrojando. Muchos de estos gases se van a la atmósfera, ¿no? Perdón, se van al océano, a través de la frontera océano-atmósfera por simple diferencia de concentraciones. Ahí se llevan. Entonces, los océanos, pues, de una manera u otra, si contaminamos la atmósfera, también contaminamos el océano. Hay un intercambio océano-atmósfera que se lleva a cabo, ¿verdad? Ok, pues. Hace un momento les comentaba de que el oxígeno, la cantidad de oxígeno de cualquier masa de agua está en función de los factores.
variables biológicas, pero también variables físico-químicas. También influye, como lo estamos viendo ahí en la figura. Tenemos la temperatura, ¿verdad?, que es uno de los factores, no es el único, pero es el principal factor que va a influir. Aquí tenemos una gráfica de temperatura con solubilidad. ¿A quién le preguntamos? Solubilidad. Moisés Verdugo. Moisés. ¿Qué pasó, profe? Moisés, fíjate la gráfica, se está reportando la relación que tiene la temperatura con la solubilidad de los gases. Ajá. Ok. Entonces aquí tenemos en el eje de las X la temperatura, cómo va aumentando, ¿sí? Pero aquí en el eje de la Y tenemos la solubilidad. ¿Qué es solubilidad, compañero? Para ti, ¿qué es? Es un nuevo término. Pues cuando se disuelve algo dentro de alguna cosa. Bueno, vamos a... La manera más sencilla es, la solubilidad es aquella capacidad que tiene el agua para retener el gas. Ajá. Capacidad que tiene para retenerlo. Muy bien. La gráfica con respecto a los gases, ¿cómo es la relación temperatura-solubilidad? ¿Qué dice la gráfica? Yo veo con la gráfica. Interprétala. ¿Qué dice la gráfica? ¿Qué es la que dijo? ¿Qué es la que? La relación. Entre temperatura y solubilidad. Así es, ahí está la gráfica. Ya no me creas a mí. Ahora créele la gráfica. No puedo equivocar. Como ser humano que soy. Pues que no sé, supongo que a más temperatura, más solubilidad o algo así. Vamos a ver si es cierto. Gases, ¿eh? Aquí está. Dijiste que a mayor temperatura. No. Pues es a menos. Pues, Otra vez. supongo. ¿Qué dice la gráfica? Ajá. Dilo, me confundí. Que, o sea, yo al principio dije que mientras más temperatura hay más solubilidad. Ajá. Pero si el signo de más lo tiene a este lado y la gráfica va creciente a la izquierda en gases así, pues supongo que es a menos, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué dice la gráfica? Que a menos temperatura, más solubilidad. ¿Y al revés? Pues que a más temperatura, menos. Menor solubilidad, así es. Gracias, compañero. Ajá. Interpretaste muy bien la gráfica. Así es, jóvenes. A mayor temperatura, menor solubilidad. Y solubilidad es la capacidad que tiene el agua para retener el oxígeno. ¿Qué significa eso? Que a mayor temperatura, menos oxígeno. Las aguas más calientes retienen menos el oxígeno. No le gusta el oxígeno y el agua caliente. Se va. Sale a la atmósfera. ¿Ok? Entonces, por temperatura, una masa de agua puede perder oxígeno. Ya les dije la vez pasada. La cantidad de oxígeno depende de variables físico-químicas como de actividad biológica. Ya platicamos de la actividad biológica, ahora estamos con variables físico-químicas. ¿Ok? Entonces la temperatura. A mayor temperatura se pierde el oxígeno. No le gusta el agua caliente al oxígeno. No le gusta. ¿Ok? Se va. Me quemo y se va a la atmósfera. Entonces, cuando hacen aquí en verano, las aguas estancadas, ¿verdad? Que tiene poca movilización, fíjense, poco movimiento, es doble. Primero, al tener poco movimiento y recibir rayos del sol, se calienta, pierde. Tener un movimiento, ¿verdad? La materia orgánica está consumiendo el oxígeno. Entonces, es un doble factor. Es un efecto sinergético. Se suman el efecto de la temperatura y el efecto de la materia orgánica, de la oxidación de la materia orgánica. Entonces, aguas con poco movimiento, pues tienen que tener menos oxígeno. Y si es una zona de verano, pues si es una época de verano, peor todavía. Porque las aguas, fuera de temperatura, pierden oxígeno. Muy bien. Como comentario,
Esa es la figura. ¿Verdad? Entonces, en las sales es al revés. Pero aquí más que solubilidad, se disuelve. Si ustedes tienen una solución, le agregan una sal y la sal no se disuelve, simplemente caliéntenla. Eso va a hacer que se disuelva mejor. Y es que lo que pasa es que al meter temperatura, los cuerpos se dilatan. Y las moléculas de sales se pueden meter entre los espacios que existen entre cada molécula de agua. Ahí se acomodan. Ahí se acomodan muy bien. Profe, No están disueltos ahí. Mande, alguien comentaba algo. sí, yo, Gerardo. Gerardo, dime. Más o menos como quien dice lo que explicó ahorita, el oxígeno viene dependiendo de la temperatura, porque dijo que a mayor temperatura, menor oxígeno. Así que como quien dice, ahí depende de él, ¿no? Claro. El oxígeno es una de las variables que va a influir en la cantidad de oxígeno que tenga un cuerpo de agua. Claro que sí. Entonces también, ahí entra ya también, sigo hablando, perdón. Ahí entra ya también hace como, cuando estábamos hablando del pH, yo le pregunté que si el oxígeno tenía algo que ver con el pH. Y usted me dijo que no siempre, pero es común, o más o menos, que no es una regla, me dijo más que nada. Que si baja el oxígeno, baja el pH. Así que también viene dependiendo de la temperatura. Si baja a mayor temperatura, menor oxígeno, menor pH. ¿O estoy equivocado? Ok. Tienes una masa de agua. ¿Ok? Tienes 5 de oxígeno y 8 de pH. Muy bien. Muy bien. Regresamos al tiempo. Medimos el oxígeno. Tienes 1 de oxígeno. Bajó el pH. Y tienes 1 de oxígeno. Baja el oxígeno. Y tienes 7.9 de pH. Bajó el oxígeno, bajó el pH. Muy bien. ¿Okay? Yo en aquella ocasión te comentaba de que es una manera indirecta que puede afectar. Pero lo que sucedió fue lo siguiente. Bajó el oxígeno porque hubo mucha materia orgánica que demandó ser oxidada. Y me pudo generar ácido sulfídrico, que eso hizo que bajara el pH. Entonces la materia orgánica, ¿verdad?, se empieza a oxidar y empieza a consumir el oxígeno. Como te decía, están relacionadas, pero no directamente. No porque baja el oxígeno, va a bajar el pH. No es una regla. Pero puede ocurrir que baje el oxígeno y baje el pH por la oxidación de la materia orgánica. Pero tienes una zona, ¿verdad? Bien, ¿verdad?, que puede bajar el oxígeno, ¿verdad?, pero no por consumo de materia orgánica, el pH se va a mantener. Gerardo, ¿de acuerdo? Sí, ya. Puede subir la temperatura. Eso va a hacer que baje el oxígeno, se pierda, pero el pH se puede mantener constante también. Como decía, no es una regla. Puede ocurrir, sí. Acá le tengo muy poco oxígeno, seguro el pH me bajó. Ya sabes por qué. Porque se ocuparon diferentes agentes oxidantes. Entró el sulfato, será materia orgánica y me generó ácido sulfídrico. Eso es una cosa que pasa. Entonces, de esa manera puedes relacionarlo. Pero no indica que porque baje el oxígeno, baje el pH, no. Ahí te digo que no. Tienes que escarbar, a ver, está bajando el oxígeno porque es materia orgánica, se están usando los nitratos, óxido de hierro y manganeso. El sulfato entró como agente oxidante, me va a generar ácido sulfúrico, y eso bajó el pH. Y en todo eso bajó el oxígeno porque la materia orgánica le mandó ser oxidada. ¿Me explico, Gerardo? Sí, ya me quedó claro, profe. Sí, o sea, ya, ahora estamos viendo temperatura, ya entra la temperatura. Así es. Y más adelante vamos a ver un diagrama al final del curso donde se combinan varias variables. Varias, ¿eh? Entonces vamos a ir sumando.
es que puede pasar esto otro, después vamos a ir jugando con las variables. Más, pero eso lo voy a hacer más adelante. Les voy a poner una gráfica donde están todo lo que vimos del curso y cómo van jugando una variable con respecto a la otra. Acá si pasa esto va a afectar a tal variable, esto va a afectar a tal cosa, y así lo vamos a ir. Pero más adelante. Okay. Entonces, resumiendo cuentas, si aumenta la temperatura, perdemos oxígeno. Así. Pero el pH puede mantenerse constante, ¿eh? Puede mantenerse constante. Pero si hay mucha materia orgánica, entonces la temperatura hace que se vaya el oxígeno. La materia orgánica se oxida con el oxígeno. Entonces me baja los niveles de oxígeno, porque está como agente oxidante y se está perdiendo por la combinación. Y eso hace que la materia orgánica se oxide con otros agentes oxidantes. Y si se oxida con el sulfato, se va a generar ácido sulfúrico que va a bajar el pH. Resumiendo lo que vimos en la clase pasada. Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Duda? Pero vamos a trabajar corrido hasta una tablita. Cuando veamos la tablita y nos quede clara esa tablita, me va a ir saliendo el que le quedó claro. Y me quedo con los que no, pero más adelante. Tengo que llegar a esa tabla. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Seguimos. Ok. Muy bien. Entonces vean la tablita que está aquí abajo. No es esta tabla a la que me refiero, ¿eh? Esa no, es otra. Entonces vean la abundancia relativa en el aire, ya lo vemos, ya nos quedó claro que el nitrógeno es lo más abundante en el aire, más de 3/4 partes, un 20% es de oxígeno, pero ojo, vean la solubilidad. La solubilidad que tienen en el agua, ojo. La solubilidad que tiene tanto el nitrógeno como el oxígeno en el agua. ¿Eh? Veámoslo. En el aire, el nitrógeno es más abundante que el oxígeno. En el aire. Pero en el agua, el oxígeno está más soluble. Hay mayor solubilidad. Ahí está. El agua tiene mayor capacidad de retenerlo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está el oxígeno. Pero esto es muy importante, obviamente, y por razones obvias. Pero, ¿verdad? Obvias porque pues el oxígeno en el agua es requerido para mantener con vida a todos aquellos que respiran oxígeno. Pero vean el de abajo, jóvenes, un elemento que no es muy común en el aire, pero tiene muchísima solubilidad en el agua. Ya sabemos lo que ocasiona el CO2. Reacciona con el agua, me genera ácido carbónico, este se disocia en bicarbonato y en carbonato, liberando hidrógenos al agua y por lo tanto bajando el pH. La acidificación de los océanos. Los efectos los platicamos después, cuando entremos a CO2. Ahorita no me pregunten de efectos del CO2. Más adelante me preguntan todo lo que quieran, a ver si les puedo responder. Muy bien. Entonces, jóvenes, ahí está. Seguimos con la siguiente. Ok, ahora sí. Temperatura con oxígeno. ¿A cuál se parece? A la solubilidad. Ya nos quedó claro que las aguas, mientras más calientes estén, al oxígeno no le gusta el agua caliente. Vean cómo se va perdiendo. Un agua con 6, ¿cuánto tiene de oxígeno? Casi 8. Pero un agua arriba de 30, vean, es casi un agua con hipoxia. Un agua hipóxica. Arriba de 30 grados, 30 y 33 grados, vean. Son aguas hipóxicas con bajo nivel de oxígeno. O sea que tanto la temperatura influye en los niveles de oxígeno que pueda tener una masa de agua. Más la actividad biológica. Hay una relación, ¿verdad? En cuanto a qué tanto oxígeno se produce por fotosíntesis, qué tanto oxígeno se consume por respiración y oxidación de la materia orgánica. ¿Verdad? Pero aquí estamos nada más exclusivamente con la temperatura, nada más, que influye.
Aquí tenemos la relación con el oxígeno. Ahí está la gráfica. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con la gráfica? ¿Alguna duda con esta gráfica? Te lo digo en otras palabras. La relación que tiene la temperatura con el oxígeno en el agua es inversamente proporcional. Ojo, inversamente proporcional. ¿Qué significa? Que conforme aumenta uno, disminuye el otro. Pero significa inversamente proporcional. Lo contrario, cuando sube uno, sube otro, es directamente proporcional. Por ejemplo, a mayor consumo de alimento, mayor peso en el organismo. Eso es directamente proporcional. A mayor ejercicio, menor peso. Eso es inversamente proporcional. Sube uno, baja el otro. Eso es inversamente. Sube uno y sube el otro. Eso es directamente proporcional. ¿Sale? Entonces aquí estamos viendo que la solubilidad de los gases es inversamente proporcional a la temperatura del agua. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Duda? No, ok. Bueno, eso con respecto a la temperatura. Hay otras dos variables que también influyen, que es la salinidad y la presión atmosférica. Todos ustedes han escuchado que si nos vamos al DF, el aire está más enrarecido. Mientras aumenta la altura a mayor, como se va aumentando con respecto al nivel del mar, los aires se enrarecen un poquito más. Mi esposa es del DF y un día me llevaron a cierto lugar muy bonito, muchos bosques, ¿verdad? Camino, y mi cuñado, me voy corriendo, se me fue el carro corriendo, cuesta arriba, ¿verdad? Porque subiendo, ¿no? En una montañita. Se me hizo fácil, me fui corriendo, me bajé del carro y me fui corriendo atrás de él. Me asusté. Llegué, batallaba para respirar. Casi me regresaban a un hospital. Tardé minutos en poder recuperar la respiración. Y eso es porque el aire está más enrarecido. Ellos están acostumbrados a esos niveles. El organismo lleva ajustes fisiológicos y metabólicos. Seguro tienen más hemocitos, ¿verdad? Perdón, glóbulos rojos, hemocitos. Pero ya estoy con los camarones. Tienen más glóbulos rojos, ¿no? Y eso hace que distribuya mejor el oxígeno, pero no es mi caso. Yo que siempre he vivido aquí en la costa, a nivel del mar, nuestra fisiología es diferente. Entonces, me asusté. Pero bueno, entonces, la temperatura, la salinidad y la presión atmosférica son aquellos factores que también influyen en la solubilidad de los gases. A nivel del mar es mayor la solubilidad, ¿no? La temperatura, la salinidad es inversamente proporcional a la relación que tiene la salinidad con el oxígeno. Inversamente proporcional. O sea, que a mayor un agua, mientras más salada esté, un agua hipersalina va a tener menos oxígeno. La explicación es que las sales ocupan los espacios entre cada molécula de agua, de tal manera que no hay espacio para el oxígeno. ¡Ah, caray! ¿Y yo dónde me acomodo? No hay espacio para él. Entonces, las aguas hipersalinas ocurre eso. Y va a decir Gerardo, a ver, profe, va a decir Gerardo, espere, profe. Yo sé que un agua, si está que tiene poco movimiento, recibe más rayos del sol y por ende va a perder oxígeno. Ok. Pero si recibe más rayos del sol, va a tener evaporación, va a perder agua y va a aumentar la cantidad de sales. Entonces, jóvenes, agua con poco movimiento y que esa temperatura pierde oxígeno, aumenta las sales y las sales ocupan el lugar del oxígeno. Así que todavía más factores para que las aguas se vuelvan hipóxicas, que haya poco oxígeno. Ahora, por ejemplo, la temperatura, indirectamente la temperatura, mediante la evaporación, ¿verdad?, contribuye a que haya menos solubilidad.
No solo directamente por la temperatura, sino directamente porque provoca que incremente la cantidad de sal. Muy bien. Entonces, las sales son inversamente proporcionales a la solubilidad de los gases. Pero cuando aumentan las sales, disminuye el oxígeno. Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes, con lo que he dicho hasta ahorita? Pregúntenme si tienen dudas. No hay dudas. Muy bien. Entonces vamos a la tabla. Vamos a esa tabla. Muy bien. Aquí quiero terminar la clase, que nos quede bien claro lo que es el efecto en la solubilidad de los gases. Muy bien. Repito. Dije que la cantidad de oxígeno de cualquier masa de agua depende de factores físico-químicos como de la actividad biológica. Muy bien. Ya platicamos de la actividad biológica. Ya nos quedó claro. ¿Verdad? Fotosíntesis, respiración, oxidación de la materia orgánica. Esa es la actividad biológica que va a influir en qué tanto oxígeno tenga una masa de agua. Muy bien. Pero hablemos de los factores físico-químicos. Muy bien. Temperatura, sal, presión atmosférica. Esa tabla que tienen ustedes ahí es para una atmósfera de presión, o sea, a nivel del mar, donde se ve el efecto que tiene la temperatura y la salinidad con respecto a la solubilidad del oxígeno. O sea, ¿qué tanto oxígeno tiene? A eso se refiere a solubilidad del oxígeno. Bien. Entonces, le preguntamos a Arturo Ibarra. Dígame, profe. Arturo, ahorita Sí. te vienes para acá para la escuela. Sí. Yo siempre estoy aquí en la escuela, toda la pandemia que estuve, nunca dejé de venir. Llegas, tomamos una panga y nos vamos rumbo a las islas del medio. Sí. A la mitad nos vemos. Mide la sal y mide la temperatura. Muy bien. Te pregunto, ¿qué sal tiene superficial, Arturo? Salinidad. Sí. O si es superficial, sería una parte por encima, tendría como una parte de ¿Cuánto? Dime 30, el valor, tanto, el número. de 30. 30, muy bien, 30. Yo espero un poquito más, ¿no? Pero bueno, 30. Sí. ¿Temperatura cuánto tiene? Ahorita. De temperatura sería menor a la salinidad, ¿Cuánto? Dime el valor. unos 20. Muy bien, Arturo. Entonces, tiene 30 de sal, 20 de temperatura. Muy bien. Por esas variables, Arturo, digo contigo, Arturo, no me he ido. ¿Cuánto debería tener el de oxígeno? Ojo, eso nos lo va a decir la tabla. Ahí está, Arturo. Y no le digan, por favor, nadie le diga. Arturo terminó 30 partes por mil de sal, 20 grados centígrados de oxígeno. Es lo que tiene ahorita. Le creemos. Él lo está viendo y lo terminó. Muy bien. Entonces, Arturo, ¿cuánto debería tener por la temperatura y la sal? Ahorita. Y para eso nos basamos en la tabla esta. Ahí está, Arturo. ¿Cuánto debería tener de oxígeno? De acuerdo a su valor de temperatura y de sal que estás midiendo. Arturo. Profe, dice Arturo que se le están acabando los datos. Los datos. Sí, Okay. porque que no trae, que el internet le está fallando y se metió con datos. Ok, de acuerdo, le anda fallando. Ok, entonces le preguntamos a Jordi García. Jordi. Jesús Daniel Cavada acaba de salir. La lista negra, Jesús Daniel Cavada. Jordi. Mande, profe. Muy bien, entonces medimos
20 grados de temperatura, 30 partes por mil de sal. ¿Estás de acuerdo con esos valores o los quieres cambiar, Jordi? No, pues sí, así déjalo. Muy bien, eso terminó Arturo. Tú le crees a Arturo. Vámonos a la tabla entonces, Jordi. ¿Cuánto deberían tener de acuerdo a esos valores de sal y de temperatura? ¿De acuerdo con la tabla? ¿Cuánto, Jordi? A la tienda. Pues no, pues no sé, profe. La tabla. A ver, ¿qué ves en la tabla, Jordi? Te ayudamos. Vamos a ver la tabla. ¿Qué ves? Dime qué ves. No, pues no me sé la respuesta, profe, la verdad. Va, pues te vamos a ayudar. Primero vamos a ver qué hay en la tabla. A ver, ¿qué ves en la tabla? Por columnas, por... Primero, la columna 1. ¿Qué te dice la columna 1, Jordi? La temperatura. Muy bien. Aquí tienes algunos valores de 0 a 50. ¿Cuál es el valor que tú determinaste en el agua de mar ahorita? Arturo dijo 30, ¿no? Algo así. Dijo 20. Muy bien. Aquí está el valor de 20 de temperatura. ¿De acuerdo? Jordi. Sí, profe. Muy bien. ¿Aquí qué tienes? Los valores de aquí de arriba que estás señalando con el ratón. Esos valores, ¿de qué son? 9, 18, 27, 36, 45. ¿De qué son? Salinidad, ¿no? Así es la sal. Aquí está, Jordi. Sí, profe. El compañero determinó 30 partes por mil. No tenemos ese valor. Pero ¿cuál es el más cercano, Jordi? ¿Cuál valor tomo, el más cercano? 30 partes, ¿por qué dijo? Dijo 30 partes por mil. Pero no está ese dato, mira. Está 0, 9, 18, 27, 36 y 45. Acércate a 27, ¿no? 27. Muy bien, Jordi. Entonces, un agua con 27 de sal y 20 de temperatura, ¿cuánto debe tener de oxígeno, Jordi? Mira, Jordi, cuando el agua tiene 20 grados, y si fuera agua dulce, debería tener 9. Si tuviera 9 partes por mil de sal, debería tener 8.6. Si tuviera 18 de sal, debería tener 8.17. Por lo tanto, mira, el agua debería tener un valor cercano al 7.7. Así es. Esto es lo que se considera normal, jóvenes. ¿Ok? Eso se considera normal. 7.7. ¿Verdad? Creo Rubén dijo que debería tener 8. Rubén, le fallaste, Rubén. Bueno, muy cercano. 7.7. Anduviste cerca, Rubén. Así empezamos la clase. Me pregunté Rubén, ¿cuántos signos debería tener? Dijo 8. Pero eso sí. Pero fíjate, Arturo, no, Jordi, que el agua no tiene 30, tiene 35. Y no tiene 20 grados, tiene 25. Entonces, Jordi, ¿cuánto debería tener de oxígeno? Un agua de 35 de sal y 25 de temperatura. Jordi, ¿cuánto? ¿Cuánto dijo, profe? 35 de sal y 25 de temperatura. 6.7. Exacto, compañero. ¿Ya ves cómo si podemos con las tablas, Jordi? Así es, jóvenes. 6.7 es lo que debería tener. Pero Jordi,
Rubén determinó 8 partes por mil. La pregunta es, ¿por qué? Ya vimos que el agua tiene por equilibrio químico, perdón, por temperatura y por sal, 35 y 25 debería tener 6.7. Es lo que debería tener. Pero Rubén, que está ahí ahorita, ¿verdad? Con el oxímetro y con su teléfono, no. El agua tiene 8 partes. No tiene 7.6, tiene 8, perdón, tiene 8 miligramos de oxígeno. ¿Qué está pasando entonces? No, pues sí, no sé, profe. Ya. Ok. ¿Qué está pasando ahí? Ok, Rubén, dinos por qué, Rubén. Rubén. Repito, el agua tiene 35 de sal, 25 de temperatura. De acuerdo a esos valores, debería tener 6.7. ¿O cuánto, Jordi? Vamos a ver. 25, así es. Debería tener 6.7. Pero ojo, jóvenes, no tiene 6.7, tiene 8. Y Rubén nos va a decir por qué. ¿Por qué, Rubén? ¿No? ¿Quién me dice por qué entonces? A ver, profe, ¿cómo? A ver, repítemelo otra vez. Arturo fue y midió la temperatura y la sal. No miente, Arturo, no, Jordi. Le dijo Jordi que tenía 35 partes por mil de sal y 25 de temperatura. Nos vamos a la tabla. 25 de temperatura. Me voy al más cercano, a 35. Y Jordi nos dice, profe, esta agua debería tener 6.7, lo cual es cierto. Ojo, debería tener. Pero Rubén está ahorita ya en una panga midiendo el oxígeno y decía, es cierto, profe, tiene 35 de sal, tiene 25 de temperatura, pero tiene 8 de oxígeno. Ah, caray. ¿No la tabla me está diciendo mentiras o no? La pregunta es, ¿por qué tiene 8 de oxígeno si debería tener 6.7 de acuerdo a los valores de temperatura y de sal que tiene ahorita? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Por la fotosíntesis. ¿No es porque hay actividades biológicas, profe? Por la actividad, por la actividad biológica, por la fotosíntesis, así es. No es, Dime, Fernanda, dilo, Fernando. no tiene que ver también la presión atmosférica. Estamos a nivel del mar. No. Es fotosíntesis. Exactamente, es por la fotosíntesis, por la actividad biológica. Entonces, Wilber dijo fotosíntesis, tiene un punto extra. ¿Y quién fue el otro? Juan Carlos Angulo. ¿Fuiste tú, Juan Carlos? Sí, profe. Entonces tienes un punto extra más. Jóvenes, aquel había un 10 de por medio, pero no me dijeron lo que quería escuchar. Por eso no hubo 10. La respuesta de 10 era, profe, porque el oxígeno es una variable no conservativa y la actividad biológica, en este caso la fotosíntesis, contribuyó a incrementar el nivel de oxígeno por arriba al que debería tener de acuerdo a su valor de temperatura y de salinidad. Si hubiera hecho eso, hubiera tenido 10. ¿Dudas? Entonces, Wilber y Juan Carlos tienen un punto extra. Apúntelo en su libreta porque al final del semestre les voy a preguntar de qué fue. Me tienen que decir, si no, no les acepto el punto extra. Muy bien. ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Cuestión. Ahí está la tabla. Ojo, algo que mencioné. Muy bien. Vamos a la tabla. 25 de temperatura, 35 de sal. Debería tener 6.7. Pero ya vimos que la actividad biológica influye. A lo mejor no tiene 8, a lo mejor tiene 4.5, que me indica que hay mucha materia orgánica que se está oxidando y eso hace que baje. La actividad biológica está por encima, jóvenes, influye más.
Por eso es no conservativa. Porque el agua debería tener 6.7, pero puede tener más o puede tener menos. Por actividad biológica. Ok. Yo le dije, este nivel es normal, pero lo que me espera es un agua normóxica. Pero esa agua depende de cada zona. Por ejemplo, nos vamos ahorita a las tierras de Durango. Vámonos para allá todos. ¿Verdad? Ya que estamos allá arriba, fresquecito, hay un arroyo, le medimos la sal, 0, agua dulce. Le medimos la temperatura, 10 grados de temperatura. Esa agua, jóvenes, esa agua dulce, un agua tan fría, debería tener 11.2. Eso es normal para las aguas dulces frías, ¿verdad? Para las aguas de aquí, del mar, aquí frente a la escuela, lo normal es 6.7. Si esta agua de allá de Durango, de los arroyos, tiene 6.7, es un agua hipóxica. Debería tener 11.2. ¿Ok? Las aguas de los polos, jóvenes. Ojo, vean. Aquí enfrente de la escuela, aquí en Mazatlán, tenemos 25 grados. 35 de sal. Debería tener 6.7. Pero si nos vamos todos al Puma y nos vamos hacia el norte, hacia el océano Ártico, un agua fría de 5 grados, vean, tiene la misma sal, pero esa agua debería tener 10 miligramos por litro. ¿Por qué? Porque es un agua más fría. Y las aguas frías retienen más el oxígeno. Son aguas más oxigenadas por la temperatura. ¿Ok? Pero si es al revés, nos vamos al Ecuador, o un estanque cavernícola, o una laguna costera en verano que se calienta más a 30 grados, pues baja el nivel de oxígeno, ¿verdad? Por el efecto de la temperatura, nada más. Si incrementa la temperatura, se pierde la solubilidad de los gases. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Duda? Así es el oxígeno de Chiquillón. Todo lo afecta. La temperatura, la sal, la presión atmosférica, la actividad biológica, los movimientos de agua. El oleaje contribuye a oxigenar por acción mecánica. Las corrientes, los movimientos de agua, todo eso contribuye con el oxígeno. Ok. ¿Alguna duda, jóvenes? Pregunta todo por hoy. Si no hay duda, pueden salir. Si alguien tiene duda, volvemos a ver la tabla. Como gusta, aquí estoy. En teoría, para eso me pagan. Y yo me dedico más a la investigación que a dar clases. Preguntas, jóvenes. ¿Dudas? Profe, ¿todo bien, profe? Muy bien. Que no tenga dudas, se puede salir. Si alguien tiene dudas, se queda y pregúnteme. Adelante. Profe, una duda. En la tabla, para que me quede más bien, más entendido, es temperatura más salinidad es igual a oxigenación, al oxígeno. No, Miguel. Buena pregunta, Miguel. Buena pregunta. Cualquier agua debe, de acuerdo a la temperatura y la sal, debería tener un nivel de oxígeno. Debería tener, Miguel. Por ejemplo, dame una temperatura. Por ejemplo, en la pila de tu casa. La pila de tu casa ahorita. Miguel. Ajá. ¿Qué sal tiene? 0. Cero, es agua dulce. ¿Y qué temperatura tiene? Algunos 25, creo. Muy bien, vamos a ver cuánto debería tener. Lo que debería tener. Es como la relación, como contigo. Tú mides tanto, tienes una altura. Por lo tanto, deberías pesar tanto. Te lo han dicho muchas veces, ¿verdad? Ajá. Sí. Todos deberíamos tener un peso de acuerdo a la altura. Pero eso no se cumple generalmente. Bueno, eso pasa en tu casa. Vamos a ver la tabla. Esa de la pila de tu casa es agua dulce, 0.03. ¿Y cuánto dijiste de temperatura?
25 creo. 25, muy bien. Esa agua debería tener 8.26 de oxígeno. Debería tener. Muy bien. Pero si vamos con nuestro oxímetro y le medimos el oxígeno, caray, mira, tiene 2.5. Es un agua hipóxica. ¿Qué está pasando? Que a lo mejor en el fondo de tu casa, ¿verdad? Alguien ayer echó, se le cayó algo, ¿no? Un pastel, una torta, qué sé yo. Orgánica, ¿no, profe? Es materia orgánica Es materia que está de orgánica. menos ser oxidada y están consumiendo el oxígeno. Por eso el oxígeno baja. Es lo que debería tener, de acuerdo. Pero la actividad biológica es lo que más influye en el nivel de oxígeno que tenga cualquier masa de agua. Cualquiera. ¿Verdad? Eso es lo que debería tener, sí. Pero la actividad biológica influye mucho, compañero. Y más la oxidación de la materia orgánica. Por eso más adelante vamos a ver los niveles de oxígeno que están reportados en aguas superficiales. Y vas a ver que tenemos kilómetros y kilómetros cuadrados de agua superficial que ya tienen problemas de oxígeno. Son de hipoxia. ¿Y eso por qué es? Por materia orgánica. Es lo que debería, oiga, profe, si me acaba de decir que debería tener 6.7, pues sí, debería tener eso. Pero el hombre está arrojando mucha materia orgánica y eso le está pegando en la torre del ecosistema. Y esa materia orgánica demanda ser oxidada y ya vimos que el oxígeno es el principal agente oxidante. La materia orgánica se quiere oxidar toda con el oxígeno y eso hace que bajen los niveles y me generen problemas de hipoxia. ¿Verdad? Que tiene efectos ecológicos. Hace que el organismo pues, se desplace en busca de niveles de oxígeno idóneos para su desarrollo. Provoca migraciones o mortandad, dependiendo de los niveles. ¿Dudas, Miguel? Profe, en la pregunta de Miguel, ¿puedo interrumpirlo ahí un poquito? Claro que sí, nomás permíteme. Miguel, Okay. ¿dudas? No, ya quedó completamente claro ya. Ahora sí. De acuerdo, Miguel. Hasta Gerardo, coméntanos. No, es una pregunta así normal. Usted le dijo que en su pila, ¿no? Del agua de ahí, de la llave. Ahí no viene afectando el cloro, porque ya dicen que el agua de la llave tiene cloro. No tiene nada que ver. Sí. El cloro puede, no mucho, ¿verdad? Porque es un gas. También No es una variante biológica. No viene contando. No es biológica. El cloro no es biológica. No. Por lo mismo, por eso no afectaría. Es inorgánico, Antonio. Por eso mismo no afectaría en ese aspecto. Ok. Pero, Gerardo, si le metes mucho cloro y el cloro tiene mayor capacidad de solubilizarse que el oxígeno, como ocurre con el CO2, el cloro va a desplazar el oxígeno, porque ese cloro va a ocupar el espacio entre las moléculas de agua. Entonces, puede afectar el cloro también, Gerardo. Porque hay un espacio. Ese gas oxígeno o ese gas cloro ocupan un espacio dentro del agua. ¿Y quién va a dominar? El que tenga mayor solubilidad. Y te soy sincero, desconozco la solubilidad del cloro, pero sí lo va a afectar, claro que sí. Pero, como dice Antonio, lo que más te va a afectar es la actividad biológica. Obviamente, no. Yo quiero que afecte más el cloro. Si le echa más cloro, oye, pues vas a matar todos los organismos. No se van a morir por hipoxia, se van a morir por el cloro que le vas echando. ¿Verdad? Porque el cloro es tóxico. Como tal, es muy tóxico el cloro. Muy bien. Pero sí influye. Mucho menos, muchísimo menos, como dice Antonio, pero sí influye. Y si tú le aumentas la cantidad de cloro, los vas a matar por el efecto tóxico del cloro y no por el oxígeno. Gerardo, pues en la pila podrá haber 7 miligramos de oxígeno, pero le echo mucho cloro, el cloro va a matar a los organismos, aunque tenga niveles normales de oxígeno. Sí, pero yo le planteé la pregunta porque le dijo, en su pila pues no tiene organismo él ahí cultivado. ¿Y tú cómo sabes que no? Yo he tenido estudiantes que tienen en las pilas de sus casas.
Pero yo le dije que si se le Pero cae la yo me torta imaginé o algo. que la pregunta sí, pues del agua con la que lava los trastes, dije, por eso. Sí. Pero ya, pues todavía. Sí, pero yo me decía que un día antes, su hermano, su mamá, su papá, sin querer, tiró una torta o algo, pues. Tiró material orgánico. Tiró material orgánico, como dice Antonio. Lo que haya sido. O lo que uno deja de comer. Las tortillas más. Está escrito tortillas y pan. O cosas que ocurren, los que van a acuacultura. Que va la camioneta con un montón de sacos de alimento, materia orgánica. El biólogo acelera en la primera curva, se sale del bordo y todos los sacos de alimento van a dar al estanque cavernícola. Ahí se queda. Es materia orgánica que demanda ser oxidada y baja los niveles de oxígeno. Es materia orgánica, como dice Antonio. Ocurre. Y ha ocurrido. Más de uno se cayó en un estanque. Un compañero mío se cayó en un estanque también. La camioneta con la que muestrábamos se fue al estanque, por ahí fue a dar. Ocurre, y se ha ocurrido. Y sobre todo cuando llueve. El estanque, el bordo, está muy resbaloso. Pero puede pasar. Puede pasar. Muy bien, ¿dudas? Ok. Y Gerardo, si vamos a cualquier casa, la que tú quieras, tomamos una muestra de agua y la filtramos, vamos a encontrar materia orgánica ahí. De la llave que salga aquí de Mazatlán, va a haber materia orgánica en esa agua. Y también materia inorgánica. Si no me crees, los filtros, chécalos cómo quedan. Se llegan a tapar los filtros. Por tanto material que traen. Mucho inorgánico, sí, pero también trae orgánica. Así que en la pila de la casa de Miguel Antonio sí hay materia orgánica. Disuelta, si tú lo quieres. O particulada, también. Pero hay materia orgánica. Profe, como en Mazatlán, en el caso de las aguas residuales que se liberan, han provocado supuestamente mayor cantidad de marea roja en los últimos años. Ajá. Así es. Así es. Y es Profe. espérame, voy con Antonio. Y es que ahí Antonio lo comentó el compañero. Esas aguas residuales que estamos arrojando, que es cierto, lleva materia orgánica, pero también lleva mucho nitrógeno y fósforo. Y ese nitrógeno y fósforo es lo que hace que tengas un florecimiento algal. Más adelante, cuando veamos nutrientes, vamos a retomar eso. El impacto, y vamos a poner datos, las toneladas que arrojamos de nitrógeno y fósforo. Sí, era como lo que era como lo que le explicaba hace rato del hidrógeno, de los que echaban en la agricultura y se venía por los ríos y llegaba. Era que disparaba el fitoplancton. Pero como dice usted, eso ya viene siendo por parte de los nutrientes. Así es. Así, y eso pasa aquí, como bien dices tú. Estamos fertilizando, contaminando con nutrientes nuestra zona costera. Eso se llama eutroficación. Y eso provoca que tengamos mareas rojas. Y más demanda. Y más demanda de oxígeno, ¿verdad, profe? Así es, porque da mucha sustancia cacófila. Pues le bajamos al baño. Ahí va a dar al crestón. ¿Verdad? Que no me crea, pase por ahí para más un ladito y se ponga a oler. Ahí a un lado de la planta de tratamiento. Ahí está toda la sustancia cacófila de Mazatlán. Ya la están moviendo, están construyendo otras nuevas. Por eso el problema ahorita por la Gabriel Leiva, que está metiendo los ductos. Para todas esas aguas residuales urbanas, enviarlas a otra planta. Así es. Entonces arroja dos cosas. Arroja materia orgánica que te acaba el oxígeno y arroja también nutrientes que te pueden dar lugar a mareas rojas. Crecimientos de microalgas que son tóxicas, dinoflagelados, Ceratium, Chycnidinium, entre otras especies, ¿no? Que sabemos que son tóxicas. Muy bien. Dudas, jóvenes. Que no hay. Todo por hoy. Los veo el lunes. Se cuidan. Ánimo, nos vemos, muy interesante.